Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Sin más, voy a presentar a Gianfranco Crisante, que es osmólogo, presidente de la Asociación Dynamic Osmolic de Quebec, como ya ha presentado antes Marcos, viene desde Canadá, y a mi compañero, que muchas veces he referenciado, aunque nos hemos conocido hoy, pero yo lo he referenciado en muchos de mis trabajos, también en la aromaterapia, Enrique Sanz, conocido en este mundo por todos los que más o menos amamos el mundo de los aceites esenciales, aromatólogo y presidente de la Asociación Española de Aromatología. Sin más, os dejo con vuestra ponencia. Pues muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todos los asistentes, a la organización, a la ciudad de Valladolid, al universo, por darnos esta oportunidad de hablarles un poquito, tanto a mi colega Gianfranco como a mí, de nuestra pasión. Como ha dicho Daniel, pues los aceites esenciales son mucho más para nosotros que un trabajo, un negocio, una terapia. Para nosotros son nuestra pasión, son nuestra vida, nuestro motor. Y realmente cuando nosotros hablamos de aceites esenciales estamos hablando de plantas. Para Gianfranco y para mí las plantas lo son todo. Estamos muy, muy enamorados de las plantas. Y por suerte, pues igual que otras personas han entrado en el mundo de las terapias naturales a través de otro tipo de formas, de aplicaciones, digo por suerte, a nosotros nos ha tocado nos ha tocado el gordo, Gianfranco, nos ha tocado el mejor premio, porque trabajar con aceites esenciales es un placer. Aparte de que sean buenos, de que funcionen, de que tengan propiedades terapéuticas, de que sirvan para esto o para lo otro, pues la aromaterapia es posiblemente la terapia más hedonista, la más placentera de todas, porque estamos trabajando con cosas que huelen muy bien. Bueno, hay alguna excepción, tened cuidado, porque algún aceite esencial no huele nada bien, pero por lo general sí, por lo general las plantas nos dan sus esencias, nos dan su mensaje, nos dan su alma, nos dan su química, como le queráis llamar, porque hay muchas aproximaciones diferentes a los aceites esenciales y a la aromaterapia. Y tanto Gianfranco como yo llevamos, pues no sé, como 30 años, ¿no? Una cosa así, en este mundo, por pura pasión. Yo, sinceramente, entré en la aromaterapia porque me encantaba, porque me gustaba, porque me hacía sentir bien y punto, nada más. Y me he ido profesionalizando por puro placer, por puro gusto, por puro interés en este sentido. Entonces, en esos 30 años que llevamos los dos, más o menos, que serían 60, también tenemos la conciencia clarísima de que no tenemos ni puñetera idea, de que no sabemos prácticamente nada, de que el mundo vegetal es como una especie de, ¿cómo podríamos decir ahora que está tan de moda, ¿no? Un fractal. El mundo vegetal sería como una especie de fractal que se va abriendo y que uno va modestamente entrando o como dice Gianfranco también, somos invitados por las plantas, somos invitados por los aceites esenciales a entrar, porque ellos nos invitan, nunca nos obligan, nunca nos fuerzan a nada, y nosotros vamos entrando en ese maravilloso viaje y la naturaleza va desplegando cada vez más cosas, y entonces ya decimos, bueno, es que no tenemos ni idea de nada, porque a lo mejor hoy creemos que sabemos esto y mañana resulta que se nos muestra que esto no es exactamente así, sino que es mucho más. En esta presentación de hoy, Gianfranco y yo queremos mostraros muy poco, porque tenemos muy poco tiempo, cuál ha sido hasta ahora la evolución de la aromaterapia, en qué punto nos encontramos y qué propuesta os queremos hacer desde nuestro propio proceso personal y evolutivo en cuanto a lo que los aceites esenciales nos muestran, nos enseñan. Así que yo voy a empezar con la primera parte y luego Gianfranco os sigue contando la segunda parte de esta presentación. Yo os voy a dar la parte más pesada,
Aviso. Las bases de la aromaterapia. Supongo que todo el mundo conoce la aromaterapia. La aromaterapia, ¿sí? ¿Todo el mundo la conoce? Porque mucha gente piensa que conoce la aromaterapia y resulta que no, que la aromaterapia no es hacer cositas con esencias que huelen muy bien y con unas velitas y un incienso y unas sales de baño, unos colorines y una música. Eso no es aromaterapia. Eso no es aromaterapia. Y muchas veces se está haciendo de la aromaterapia pues algo como secundario, como una terapia muy light, como un divertimento. Y la aromaterapia es una terapia natural que tiene unas posibilidades, una potencia de actuación y una efectividad, incluso en el ámbito clínico, muy notables. Entonces, vamos a intentar mostraros eso para las personas que todavía no lo sepan. A ver, perdona, que yo no soy nada hábil con esto, ¿eh? Vale. Entonces, la aromaterapia en principio es el uso de aceites esenciales con una finalidad, la mejora, el mejoramiento de la condición de vida del ser humano. Lo podéis enlazar o lo podéis pillar por donde queráis. La parte médica, la parte emocional, la psicoaromaterapia, la parte espiritual. Es para nosotros, que tenemos esa experiencia de más de 30 años, la aromaterapia, los aceites esenciales, mejor dicho, son como un prisma de muchísimas facetas. ¿Sabéis los ojos de la mosca, que tiene, pues yo que sé cuántas facetas? Es como si tuvieran cientos de ojos en uno. Pues la aromaterapia también. O sea, yo puedo entrar en la aromaterapia desde una forma puramente clínica, médica, alopática, o puedo entrar de una forma absolutamente volada, como también hay mucha gente, muy esotérica, muy, yo qué sé. Bueno, se puede hacer bien de una forma y se puede hacer bien de otra. Y también se puede hacer mal. Y eso es lo que también queremos comunicaros. En general, el uso de aceites esenciales permite el bienestar físico, emocional, mental. Bienestar es lo que busca la aromaterapia. El olfato es un sentido bastante poco conocido, pero es un sentido que permite conectar con lo externo, conectar con la realidad externa y recibir un mensaje que no pasa por lo racional. Cuando nosotros olemos algo y cuando olemos un aceite esencial, esto, como os va a explicar Gianfranco más tarde, esto no pasa por lo racional. Esto va directamente a lo emocional y muchas veces va directamente a zonas de la memoria absolutamente olvidadas. Entonces, el potencial que tiene, por ejemplo, la psicoaromaterapia o el uso de aceites esenciales para trabajar sobre traumas, para trabajar sobre sucesos que me están afectando. Recordad, busco bienestar. Es potentísimo, está muy poco explorado, está muy poco trabajado. Y en eso, por ejemplo, es mi especialidad, la psicoaromaterapia. ¿Por qué? Porque como está poco trabajado y se conoce muy poco, todavía me gusta más, todavía me atrae más, todavía me pone más. ¿Sí? Porque cada vez que me acerco a un aceite esencial con esta visión, descubro cosas nuevas. Esa es la forma que tiene muy inteligente la planta y el aceite esencial de tomarme, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista científico, podríamos decir muy rápidamente que cuando huelo algo, y cuando huelo un aceite esencial en este caso, hay una reacción química en mis receptores olfativos que se traduce en un impulso eléctrico, en una percepción que va al cerebro. Y esa percepción va a ciertas zonas del cerebro donde se segregan ciertas hormonas. Y esas hormonas pueden influir tanto en cuestiones físicas como emocionales. Lo dejamos ahí, no quiero profundizar más porque si no, no tendremos tiempo. ¿Qué es una planta aromática? Pues una planta que huele. ¿Todas las plantas tienen aceites esenciales? Casi todas, algunas no, algunas muy pocos, pero los seres humanos hemos dicho que las plantas que huelen mucho son aromáticas y curiosamente esas aromáticas son las que contienen más esencias. Aquí tenéis una microfotografía de una glándula que contiene esencia en una planta. ¿Qué son las esencias? La ciencia dice que la esencia
es un producto del metabolismo secundario de las plantas y patatín, patatán, patatón. Realmente no tenemos ni idea de las esencias ni por qué las plantas producen esencias. Se supone, se cree o se ha visto que en muchas ocasiones pueden ser efectivamente metabolismos secundarios. Pero realmente, aparte de esa función, tienen muchas otras. Reservas energéticas de la planta, recursos para atraer insectos polinizadores, también para atraer animales que las coman o para repeler animales que las coman, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las esencias en general son sustancias, desde esta ignorancia que tengo, las esencias son sustancias que tenemos en los vegetales y que sí, evidentemente, tienen un objetivo biológico determinado. Y esto os lo va a explicar Gianfranco mucho mejor que yo. Hay un objetivo, tienen un sentido. Las esencias no son algo banal. Tienen un sentido biológico muy importante. ¿Dónde encontramos esencias? Fijaos, pues tenéis ahí hojas, semillas, flores, raíces, frutos. En cualquier tejido vegetal podemos encontrar esencias en las plantas. En algunos tienen más esencia que en otros. Por ejemplo, en el jengibre pues tenemos más esencia en la raíz que en los tallos. ¿Cómo se obtienen los aceites esenciales, las esencias, lo que usamos en aromaterapia? ¿Cómo se obtiene esto? Y voy muy rapidito también. Pues básicamente por dos sistemas, o bien la destilación al vapor de agua, o bien a través de la expresión de cáscaras de frutos. Aquí tenéis una imagen de una destilería moderna de acero inoxidable y abajo tenéis un típico alambique de cobre, lo que antiguamente se usaba. Ahí tenéis el proceso muy sencillo, todo el mundo ha visto alguna vez cómo se produce una destilación. Y la destilación lo que hace es que permite extraer la esencia de la planta. El ser humano dice, bueno, ¿cómo puedo sacar esta cosa maravillosa, esta cosa que huele tan bien o esta cosa que tiene estas propiedades de una planta? Y en esa búsqueda pues he encontrado, por ejemplo, el proceso de destilación. El proceso de destilación es mucho más antiguo de lo que se cree. Si leéis libros de aromaterapia veréis que la destilación la inventó Avicena en el año 1000. Mentira. Se han descubierto en Pakistán alambiques de terracota de 4 o 5 mil años. O sea que la destilación es un proceso que se perdió durante un tiempo, pero que antiguamente se conocía perfectamente. No se sabe cuánto hace que los seres humanos destilan plantas. Aceite esencial. ¿Por qué paso de esencia a aceite esencial? Pues porque la esencia es lo que la planta contiene en su seno, en sus glándulas, pero el aceite esencial es lo que yo obtengo cuando destilo esa planta. El proceso de destilación, de extracción, produce cambios en la esencia de la planta. En la química se puede ver. Si yo analizo la gotita de la hoja de menta, por ejemplo, y analizo la gotita del aceite esencial de menta que ha salido de mi alambique, veo que ya no son iguales químicamente. Por lo tanto, no puedo decir que eso que he obtenido del alambique sea una esencia. Es un aceite esencial. Y como bien dice Gianfranco, los aceites esenciales son un producto humano. La esencia es el producto vegetal. Sin humanos no habría aceites esenciales. Pero la esencia sí que existiría. Entonces, el aceite esencial es la esencia destilada. En el caso de los cítricos, aquí tenéis unos limones, como no se destilan, se pueden destilar, pero como no se destilan normalmente, sino que se exprime la cáscara, a esto se le llama esencia en vez de aceite esencial, porque se supone que no sufren esos cambios químicos. ¿Qué propiedades tienen los aceites esenciales? Bueno, pues sobre todo que huelen mucho, son muy volátiles también, se evaporan muy rápidamente, son insolubles por lo general en agua, son muy solubles en lípidos, en grasas. Tienen densidades distintas, desde una naranja 0,7 a una canela 1,1. Podríamos decir que una densidad media sería 0,9, una cosa así. El color de los aceites esenciales es un color, como veis en esa foto, que tiene muy poco que ver con lo que se suele ver en el comercio. No tienen colores estridentes. Los colores estridentes se deben a los
colorantes que les añaden a ciertas esencias. Pero los aceites esenciales van desde el transparente como el agua a amarillo, amarillento, naranja, verde, rojizo, teja, y hay algunos azules, azuleno. Y ya está, nada más. ¿Qué criterios se siguen para una destilación? La presión y la temperatura que se emplean, el tiempo de la destilación y el tiempo de reposo. Cuando se meten en una caldera de destilación, yo qué sé, 1000 kilos, Gianfranco, 1000 kilos de planta, esas, si mirásemos, me atrevo a decir, hojita a hojita cada una de esas plantas, veríamos que la esencia que hay en cada hoja es diferente. Cuando se destilan 1000 kilos de planta, ese producto que se obtiene, ese aceite esencial, se tiene que dejar reposar un tiempo para que ese aceite esencial de alguna forma se unifique. Y luego ya tenemos un lote determinado con una composición química determinada. Pero necesita un reposo también. Si no, el aceite esencial no queda bien. Igual que necesita un tiempo de destilación, necesita un tiempo de reposo. Y eso no todo el mundo lo hace. No todos los destiladores lo observan. Y eso marca una gran diferencia entre un excelente aceite esencial y un mediocre aceite esencial. ¿Qué hay de eso? Por desgracia. La destilación completa es importantísima. ¿Por qué? Pues porque así se obtiene todos los componentes que somos capaces de obtener con una destilación de una planta. Y el aceite esencial tiene una redondez, tiene una complejidad, tiene un equilibrio que se nota mucho cuando tenemos un olfato entrenado. Muchísimo. Entonces el aceite esencial, aparte de que sea natural, aparte de que sea puro, tiene que ser completo. Pues yo me he encontrado aceites esenciales quemados, que sí, que es muy natural, que es ecológico, que es biológico, que no sé qué, que el artesano es muy buena persona, pero si no sabe destilar, pues ese aceite esencial no me sirve, porque me lo ha hecho mal. A nadie le gusta comerse un cocido que sabe a quemado, ¿verdad que no? Pues con los aceites esenciales pasa igual. Los tiempos de destilación son importantes, fijaos, por ejemplo, un sándalo hindú, un Santalum album, necesita 100 horas de destilación. Un laurel necesita 2-3 horas. Si yo destilo un laurel en 1 hora, se me quedan moléculas muy importantes por extraer. Y ese aceite esencial es incompleto. Y el sándalo ya ni os cuento, ¿no? También obtenemos aguas destiladas, hidrolatos. Cada vez se usan más en aromaterapia. Las aguas destiladas, rosa, azahar, seguro que os suena, ¿eh? El hidrolato contiene la parte hidrosoluble de la planta y el aceite esencial contiene la parte liposoluble de la planta. ¿Por qué hay diferencias de precio tan grandes entre aceites esenciales? Si habéis trabajado con ellos, diréis, ¿cómo es posible que me cueste tanto una rosa y me cueste tan poco, yo qué sé, un eucalipto globulus o un clavo? Pues esto tiene mucho que ver con la cantidad de planta que se necesita, la mano de obra, el mercado. Fijaos, para una rosa damascena pues hacen falta, para 1 litro, pues como unas 4 toneladas de pétalos de flores. Eso supone 4 hectáreas de cultivo. Y en cambio, pues un Eugenia cariophyllata, un clavo, tiene un rendimiento del 18%. O sea, con 100 kilos de clavo obtengo 18 kilos de aceite esencial. Eso es una barbaridad, eso es una cantidad tremenda. Entonces el clavo es mucho más barato que la rosa. Tiene esa lógica. ¿De dónde viene la aromaterapia? Bueno, nosotros seamos sinceros y serios. La aromaterapia comienza con René Maurice Gattefossé, mi francés macarrónico, perdonen ustedes. Este señor era un químico francés, un químico que fabricaba cosméticos y perfumes y que acuñó el término aromaterapia. Por lo tanto, la aromaterapia, como la conocemos hoy en día, la funda Gattefossé. En el siglo pasado, ni los egipcios, ni los romanos, ni los griegos, ni todas esas majaderías que se dicen por ahí, que van muy bien para vender, pero que tienen muy poco de cierto. La aromaterapia es una terapia muy moderna y es un enfoque de los aceites esenciales determinado que viene marcado por Gattefossé y por los posteriores pioneros. El doctor Valnet fue un médico, un cirujano militar francés que difundió de una forma tremenda la aromaterapia clínica en Francia y en otros países. Este fue el padre de la aromaterapia clínica. Franchomme y Penoel son los autores de la aromaterapia exactamente, que es la obra cumbre de aromaterapia en los años 90 y de la que todos los que estamos metidos en este tema
somos hijos. Hay gente que dice, no, yo no tengo nada que ver con la obra de Franchomme ni de Pinoel. No, la aromaterapia moderna, científica, clínica, como se conoce hoy en día, se lo debe todo a estos dos señores, y estos dos señores bebieron de fuentes anteriores como Valnet y como otros. O sea, el mundo de la aromaterapia lo formamos cientos y miles de personas que estamos trabajando cada día en ello, y es bueno reconocer de dónde venimos. Lapraz fue también un profesor que descubrió las diferencias que existían entre, por ejemplo, la ajedrea recolectada en un día o en otro de su época de floración, o en un mes o otro. Dijo, ¿cómo es posible que una planta recolectada en diferentes momentos nos dé unos aceites esenciales tan distintos? Eso es el quimiotipo, no lo que se está vendiendo hoy en día por ahí. Lapraz fue el descubridor de este concepto de quimiotipo. Y Marguerite Maury fue la creadora de la llamada aromaterapia anglosajona. Si habéis leído libros de aromaterapia, veréis pues, que hay una forma de aplicarla a través del masaje, sobre todo en dosis muy pequeñitas. Casi todos los libros de aromaterapia de divulgación tienen este enfoque anglosajón. Belleza, bienestar, masaje. Los otros anteriores eran más médicos. El doctor Taylor fue un gran difusor también de la aromaterapia, un fisioterapeuta, y fue maestro de Robert Tisserand, que es actualmente la figura de referencia en toxicología de aceites esenciales. Robert Tisserand es un aromaterapeuta muy serio y muy valorado, y de nuestro maestro, de Gianfranco, Martin, a ver si lo sé decir bien, Henlein, Martin Henlein, que es el creador del círculo aromático. Y esto sí que es revolucionario, y estos son ustedes, creo, las primeras personas en el país que lo van a conocer hoy de la mano de Gianfranco. Entonces, la aromaterapia que actualmente más prestigio tiene es la aromaterapia clínica, la que practican médicos en Francia. Los médicos tienen su formación y luego tienen una formación especial en fitoaromaterapia y aplican los aceites esenciales como cualquier otro medicamento, por vía interna o por vía externa. Esto tiene aplicaciones muy eficaces, muy buenas, que funcionan muy bien, y como todo, hay cosas para las que funciona y cosas para las que no funciona. Sí, yo creo que vamos a entrar ya. Entonces, la aromaterapia clínica hoy en día ha dado a la aromaterapia el nivel de seriedad, de eficacia y de podríamos decir, rigurosidad que antes no tenía. Pero la aromaterapia clínica solo la pueden aplicar médicos. Y si no somos médicos tenemos un grave problema. Y tenemos problemas legales en cuanto a la ingesta de aceites esenciales, a la aplicación de los mismos. O sea, tenemos ahí un conflicto muy grave, y más en este país donde el médico no está formado en aromaterapia. ¿Cómo podemos aplicar nosotros la aromaterapia entonces, si resulta que no somos médicos? Bueno, pues en este proceso Gianfranco y yo hemos coincidido y hemos encontrado maneras de acercarnos a los aceites esenciales que nos permitan, de forma eficaz, de forma eficiente, de forma legal, y buscando lo que tan bonito se ha dicho en este documental, ¿no? Buscando lo perdido, la reconexión con lo que somos, la reconexión con la naturaleza que nunca hemos dejado de ser. Buscar eso, ¿a través de qué? Pues a través de las cosas como son. Las cosas en la naturaleza funcionan de una determinada manera, a base de ciclos bien claros, bien determinados. Y entonces lo que nosotros queremos proponeros es eso: cómo aplicamos esa sabiduría natural con aceites esenciales para que nosotros como personas y la aromaterapia como inicio de uso de aceites esenciales dé un paso, evolucione mucho más allá, salga de el lugar, como le podríamos decir, Gianfranco,
el estancamiento en el que está entrando. ¿Cómo podemos salir de ahí? Pues ahora os hacemos una propuesta, Franco. Gracias por estar aquí con nosotros y por atendernos. Vamos a intentar transmitir una forma diferenciada de lo que nosotros hemos ido entendiendo que es el campo aromático, el comportamiento y quizás el desarrollo que el sistema ha establecido en los últimos años. El mundo vegetal se desarrolla en un ambiente bien particular y sigue ritmos bien establecidos en la naturaleza. Esos ritmos están determinados por una secuencia que ha permitido que el mundo vegetal transmigre durante tantos miles de años constantemente en el ambiente, adaptándose a cada circunstancia y a cada cambio que se ha establecido y se ha presentado. Estos ciclos son los ciclos que uno normalmente aprende cuando está en el campo. Mi abuelo era un campesino y recuerdo que él decía que hay un momento determinado para sembrar, un momento determinado para recoger, un momento determinado para almacenar y un momento determinado para catalogizar y observar cómo ha ido el recorrido del campo y lo que uno ha obtenido. Nosotros hemos clasificado diferentemente el mundo de los aceites esenciales. Para nosotros el aceite esencial es un transformador, sea del proceso existencial humano y sea del proceso existencial del mundo vegetal. Tiene la capacidad de enlazarse con el medio ambiente, tiene la capacidad de establecer alianzas con otras especies, una capacidad de mantener un equilibrio, no son devoradores ambientales unos con otros, logran compartir un medio ambiente y establecen unas reglas de comportamiento. Estas reglas de comportamiento le dan a la planta nosotros hemos creído que decir inteligencia, y esa inteligencia establece una actitud y una forma de relacionarse. Eso se transmite a una memoria y queda plasmada en la planta, porque esa memoria le permite, con el transcurrir de los siglos, mantener su existencia. Nosotros hemos clasificado lo que definimos el círculo aromático original de Martin Heinlein, donde estaban clasificados, se empezaron a clasificar los elementos del mundo vegetal en base al comportamiento que ellos tenían en el ambiente. Me tengo que poner los lentes porque no leo. Okay. Nosotros clasificamos los primeros 4 ejes en base a una relación de cómo la planta desarrolla su característica. El romero lo asociamos a la energía, el bergamoto a un estado de conciencia, el geranio a las emociones y el pachulí al invierno y a la realidad. ¿Por qué, por ejemplo, el romero lo asociamos a la primavera? La primavera es el momento en el cual, después de un largo adormecimiento del mundo vegetal, las cosas vuelven a despertarse a la vida. Y el primer elemento del mundo vegetal que despierta la vida es el romero. Él es el rector de la dirección que va a tomar todo el mundo vegetal a partir de ese momento, porque está lleno de una energía particular. En las costas portuguesas y en las costas del sur de España, el romero se levanta, adquiere una fortaleza y una energía y una forma de expresión única. Eso predetermina un comportamiento. Cuando recabamos de un aceite esencial ese comportamiento, obtenemos un resultado. Ese comportamiento y ese resultado son transferibles
al proceso humano. Y si son transferibles al proceso humano, son variadores de la conciencia y del estado en el cual nosotros estamos viviendo. Porque si reaccionamos a un aroma en una manera particular, sin tener un tiempo para procesar esa información, quiere decir que el aroma está actuando directamente sobre nuestras memorias y sobre nuestras condiciones existenciales. En la lámina siguiente, aquí hemos clasificado una cantidad infinita de aromas. Hay aproximadamente 650 aromas diferentes clasificados por sus características, sus comportamientos y cómo se relacionan con el medio ambiente. Cada uno de ellos está en un cuadrante determinado. Ese cuadrante determinado preestablece un camino. El romero está en la primera posición porque es el que llama al despertar de la vida. El tomillo es una pequeña planta. Ustedes la ven si suben han tenido la oportunidad o habrán tener la oportunidad de ir a Provence. En las primeras fases de la primavera, esta planta empieza a hacerse espacio, empieza a buscar cómo sobrevivir y combate, por decirlo de un cierto modo, con las mismas de su propia especie, intentando venir a la vida. Esa fortaleza que ella desarrolla en su medio ambiente hace que se le forme dentro de su existencia un componente químico que se llama timol. Y el timol es un componente que es extremadamente energético, extremadamente combativo, logra aniquilar virus, bacterias, se emplean en una infinidad de campos. Pero no es porque el timol tiene esa efectividad, es porque la planta se comporta en un cierto modo y adquiere un proceso existencial. Y este círculo sigue ese proceso. Cada una de las esencias tiene una característica y una forma de comportamiento, porque aprenden a interrelacionarse y aprenden a, yo diría casi que a transmitir un proceso de sobrevivencia. Nosotros hemos catalogado en los primeros cuadrantes, como ven acá en la izquierda, esencias que sirven para la sobrevivencia y guerreras. Un ejemplo es el pino. El pino es un árbol que crece en regiones particulares. Algunos son diferenciados, tipo los pinos del Mediterráneo, pero casi todos son a forma de punta. Los componentes químicos que están adentro de ellos son extremadamente activos para combatir virus y bacterias. El pino logra resistir temperaturas que van de más 50 a menos 50. Difícilmente es atacado por agentes patógenos y tiene una capacidad de interrelacionarse entre ellos que forman comunidades. No tiene mucha adherencia a la tierra porque crecen hacia el cielo en búsqueda de espacio. Van desplazándose hacia lo superior y no hacia las áreas terrenales. Por eso es que el pino, cuando hay grandes vientos, cae inmediatamente y caen en secuencia. Todo un bosque puede caer en fracciones de minutos si hay una tormenta. Pero el pino tiene una característica. El pino es como una lanza, una punta que penetra. Y los componentes químicos que tiene el pino hacen ese efecto sobre los agentes patógenos. Entonces, se ha entendido que el recabado de un aceite esencial no es por el componente químico, es por la inteligencia que la planta desarrolla en su medio ambiente. Adquiere una forma de expresión, porque si nos basamos nada más como aceite esencial, que es un recabado que tiene una serie de cadenas aromáticas y que nosotros presumimos, porque nosotros tenemos analizadores, cromatografía de masa y establecemos que esos son los componentes químicos, y nosotros presumimos que esos componentes químicos predeterminan una actividad, nos alejamos siglos de lo que realmente ellas son. El bergamoto, tenemos mandarina, tenemos una infinidad enorme. Los cítricos, por ejemplo, son todos frutas claras, anaranjadas, amarillas, pasan por diversas fases. Una de ellas, por ejemplo, que
creo que es la fundamental, es el bergamoto. El bergamoto viene del sur de Italia, lo conseguimos en el Cuerno de África, en Costa de Avorio, en algunas zonas de la China. Ha encontrado, pero su mejor lugar para existir en el sur de Italia. Sus características climáticas, llámese la morfosis de la tierra, la morfosis de la humedad ambiental, la morfosis del agua, les ha permitido adherirse a ese ambiente. Es como si ellas mismas hubieran decidido que ese es el mejor lugar para poder desarrollar su mejor característica. El bergamoto absorbe luz solar. La planta pasa de una fase a otra durante su recorrido de vida y llega a tener una tonalidad amarilla inmensa, extrema. Se extrae de ella una esencia que viene usada en perfumería, viene usada en tratamientos terapéuticos. Pero el principio es que, siendo absorbedor de la luz solar, te lleva hacia la claridad. Y voy a explicar ahora por qué. Te lleva hacia un estado de conciencia, te lleva hacia un estado de entendimiento. Todo aquello que es claro. Si tenemos este salón tiene iluminación, todos nosotros tenemos la capacidad de observar y entender qué está sucediendo. Si nos quitan la luz, entramos en las penumbras. No tenemos capacidad física, visual, a menos que sea táctil, de saber dónde estamos localizados. De consecuencia, entramos en una fase de angustias, miedos, retiro. El bergamoto hace eso, el bergamoto te saca de esa área. Uno de los componentes que acumula en su concha o en su piel es el furocomarina. Si ustedes se ponen furocomarina, una gota en la piel, se les mancha inmediatamente por actividad de hipersensibilización. Paolo Rovesti, que es el padre de la osmología, que es la escuela que nosotros estamos siguiendo, usaba y empleaba, y era un doctor y un psiquiatra, empleaba los aceites esenciales, en particular el bergamoto, para extraer a la gente de los estados de depresión, que es oscuridad interior, hacia un lugar de conciencia. Entonces, si los aceites esenciales poseen componentes químicos, poseen características, no es porque es siempre así. Dependiendo la climatología, el año, el tiempo, las condiciones ambientales, varía de año a año. Si varía de año a año, quiere decir que la planta tiene un proceso de comprensión de que el entorno o el campo en el cual vive tiene una característica particular y la invita a comportarse en un modo determinado para que logre adaptarse a esa circunstancia de ese modo determinado. Y así se obtiene una esencia que es particular para ese determinado año. Ok, vamos a este cuadro. Este cuadro es la ejemplificación de cómo se comportan y cómo actúan los recabados aromáticos. El romero te da la energía para iniciar. En este momento la actividad que está paralizada después del invierno necesita un impulso. Lo podemos asociar hasta para nosotros. Si nosotros no tenemos la capacidad de realizar una actividad. Yo me acuerdo que uno de los educadores por los cuales pasamos me decía, parece que estás adormecido, dúchate con romero. Y dice, bueno, ¿pero por qué? Efectivamente, me duchaba con romero, un par de goticas en el jabón y salía del baño con una energía enorme. Y esa energía era porque la planta me transfería una información. Esa transferencia de esa información de ese campo vibracional, de ese campo molecular o bioquímico, actuaba sobre mi fisiología y mi biología y permitía que se ejecutara una mejoría, sea temporal o a largo plazo. Después están las esencias que permiten que las cosas sean realizables porque nos dan suficiente fuerza y nos permiten ser suficientemente competitivos y combativos. Los pinos, porque los pinos son elementos que combaten en el medio ambiente para poder sobrevivir. Después están las áreas del conocimiento, las reguladoras y organizadoras. Por ejemplo, la lavanda crece, la mejor lavanda del mundo indiscutiblemente es la de Francia. Crece a partir de los 900 metros de altura a los 1200. Tiene unas características bien determinadas.
físicas externas y les permite desarrollar una característica bioquímica bien específica. Ella se levanta, cuando está en su tiempo balsámico, ustedes ven que la planta se levanta la cabeza y hay una plenitud, un silencio en el ambiente, una tranquilidad increíble. Cuando yo extraigo de esa planta el aceite esencial, estoy transfiriendo la información que la planta obtuvo en el medio ambiente a un procesador, y ese procesador me lo da en un líquido, pero no es la bioquímica, es la información lo que hace la transformación. La bioquímica es simplemente un proceso más, y la bioquímica varía dependiendo de las condiciones mórficas externas. Yo creo, Enrique, que quizás podamos compartir algo juntos antes de que finalicemos. Y este es parte de uno de los procesos que se ejecutan. Sí hay una condición fisiológica, mental, de ese equilibrio de la salud. Y se desea permitir darle acceso a esa persona a un proceso de reequilibrio. Se necesita saber en qué condición está esa persona. Mi criterio personal no puede prevaler sobre la condición de la persona porque no sé por qué esta persona está en esa condición. Entonces necesito la información, y la información hace que la persona se exprese. ¿Y te acuerdas cuando comentábamos que cuando le damos en olfacción a una persona un aroma, tiene una reacción? Y esa reacción es inmediata, es en fracciones de segundo, sin capacidad de racionalizarla. Entonces, si esa persona está reaccionando así, es porque hay una información que penetra en nuestro cerebro. Y esa información cambia y modifica la condición de las personas. Así es. Nosotros, por ejemplo, en psicoaromaterapia vemos cambios inmediatos en el sentir de la persona, en cómo esa persona se siente. Y a veces uno dice, ¿cómo es posible que por simplemente oler, ojo, no oler de cualquier manera? Hay que poner conciencia en lo que se hace, hay que poner intención en lo que se hace. Cuando se hace bien, es increíble, nosotros mismos nos sorprendemos de cómo unas pequeñas cantidades de moléculas aromáticas son capaces de mover emocionalmente lo que mueven en las personas. Es increíble. Y lo increíble también, y lo que a nosotros nos encanta, pero a otra gente les pone de los nervios, es que el mismo aceite esencial mueve cosas diferentes en diferentes personas. Una de las cosas que queremos dar a entender es que hay una mecánica nueva. La estaticidad en la cual estamos hasta ahora en el campo aromático es debida porque seguimos unos parámetros que desde Gasteiz-Fossé no han variado. Hemos mejorado la calidad química, hemos mejorado los procesos de análisis, nos hemos convertido en súper entendedores de los aceites esenciales, pero lo mismo que aplicaba Gasteiz-Fossé en 1927 lo estamos aplicando en 2016. Eso quiere decir que se ha estatizado, ha permanecido en un área. Queremos romper esa barrera y transmitir un cambio de paradigma, de comprensión de esta área, porque nosotros no somos los que determinamos lo que ellas son. Ellas determinan lo que nosotros podemos ser, establecen un salto cualitativo, y eso se logra comprender solo si dejamos que la transmisión de la información de la vida y de la existencia de la planta, que ha tenido cientos de millones de años en la Tierra, se transfiera al ser humano. Si como nosotros nos hemos separado de ese campo vibracional porque algunos de nosotros creemos que somos superiores, hemos empezado a clasificarlas y a comprimirlas, yo creo. Hemos establecido parámetros. Esta hace esto porque yo lo digo, o esta planta ejecuta esta acción porque yo lo digo. No, es completamente al revés. El mundo vegetal
predomina y maneja nuestra existencia, predetermina nuestros comportamientos porque nos hace variar. Si él y yo somos individuos que estamos formados y mantenemos un equilibrio y entonces olemos algo y reaccionamos y nos alteramos, no sirve de nada lo que yo creo de haber aprendido, porque un simple componente químico o una simple información ha transformado mi reacción fisiológica y mental. Claro, por eso nosotros le quitamos peso a la parte química que lo tiene y tiene la importancia que tiene, eso no lo discutimos, y decimos, vamos a dar un paso más allá, vamos a conectar con los aceites esenciales, vamos a conectar con las plantas, pero desde la humildad de que no tenemos ni idea de nada y de que ellas tienen todo que mostrarnos, que ellas tienen todo que decirnos. Hombre, por favor, que dependemos absolutamente de ellas, que comemos, respiramos, nos vestimos y nos sanamos gracias a las plantas desde hace miles y miles de años, y seguimos tan obcecados que pensamos que no, que somos nosotros los que marcamos el ritmo. Por favor, no, nosotros no marcamos el ritmo. Por eso nos va como nos va, por eso estamos enfermos, por eso estamos en desequilibrio, por eso estamos tristes. La aromaterapia tiene que ser divertida, amigo. El mundo vegetal, para cerrar, se comporta de esta forma. Intercepta la información, la entiende, sabe qué hacer con ella, logra convivir con ella, siente y transmite esa sensación a través de los procesos de interrelación, polinización, fructificación, florificación. Entreteje una rama de conexiones con otros mundos o otros universos, ha aprendido un comportamiento y permite un proceso de transformación. Y todo eso está interrelacionado, sigue un ciclo natural y es parte de un proceso de cambio que es obligatorio para que esta área no se adormezca en lo antiguo, que no está muy bien, pero es momento de un cambio paradigmático. Le dejo las palabras a Enrique para que cierre. 2 minutos. Tenemos 2 minutos. ¿Hay alguna pregunta? No queremos comerle espacio a la siguiente ponente. ¿Hay alguna duda? Dígame. La secretaria del Congreso. Sí, Enrique, hola. Hola. Que has dicho que en los aceites esenciales que se venden con colores les ponen los colorantes. ¿Eso interfiere, me imagino, también las propiedades del aceite esencial? Eso lo mata. Pero es que generalmente ya no son ni aceites esenciales. Por eso no sirve para nada, ¿no? No sirven para nada. Bueno, sirven para enfermar. Lo mejor que podéis hacer con esas basuras es quemarlas. Buenos días. Mi enhorabuena porque me ha encantado esta presentación. Yo desconocía este mundo. Quería comentar algo, una reflexión que me ha surgido al hilo de haber visto este documental primero, que he llegado un poco tarde. Se me plantea la reflexión de que si, como hemos visto, nos debemos un sentimiento de respeto a todos los seres de la tierra, humanos, animales, vegetales, porque como hemos visto, las plantas tienen inteligencia, memoria y son seres muy respetables a considerar, pues se me plantea la reflexión que para extraer unas gotas de unos aceites esenciales hace falta sacrificar grandes extensiones de terrenos y sacrificar muchísimas plantas, kilos y kilos de plantas. Pues de eso que igual que muchas personas pues se van convirtiendo en vegetarianas porque sienten respeto por los animales, pues cómo debemos de enfocar esto, el respeto también a esos seres de las plantas que en realidad los estamos sacrificando y utilizándolo para nuestro beneficio. Permíteme a mí. No, yo no iría a sacrificar. Ellas tienen un ciclo
una vez que ese ciclo transcurre, como sea, desaparecen. Ellas presentan un tiempo balsámico. Ese tiempo balsámico nos dice, óyeme, estoy aquí presente, hazte vivo, extrae de mí lo mejor, porque igualmente el año próximo estaré aquí. Cuando uno extrae un aceite esencial de una planta, no es que elimina la planta está siempre ahí. Tú cortas la lavanda, el año que viene vuelven a hacer la lavanda. Cortas el tomillo, el año que viene vuelven a hacer el tomillo. Si traspasas el tiempo balsámico, igual ella decae. Entonces, ellas nos han transferido la capacidad de entender que hay un tiempo en el cual pueden convivir y condividir con nosotros. Y claramente eso permite que se obtenga un resultado. Pero no hay un sacrificio, es una convivencia y es un entendimiento. No hay una depredación. Eso podría ser si se elimina el campo vegetal, pero si no, la idea es al contrario, una convivencia. Felicitaciones a ambos por la ponencia, ha sido interesantísima. Mi nombre es José Colastra, yo resido en Panamá. He tenido la oportunidad de convivir con médicos tradicionales, chamanes indígenas, y concretamente conocí a un gran sanador. Enlazo un poco esta ponencia con la película, creo que tiene un vínculo. Este sanador se llamaba Arsenio Bacorizo y él me comentaba a mí, yo le pregunté, ¿y cómo tú puedes saber para qué sirve una planta? ¿Cómo puedes saber el uso de una planta medicinal? Y él me decía, es que yo le veo el guandra. ¿Y qué cosa es el guandra? El guandra es el espíritu de la planta. El guandra me habla y me dice para qué sirve y cómo la tengo que usar. Y yo dije, bueno, pues él ha usado siempre plantas tradicionales de la selva panameña, de la selva tropical. Y en una ocasión me traje unas plantas de España, tomillo, romero, salvia, que él jamás había visto y ni conocía. Y le dije, a ver, Arsenio, ¿y esto para qué sirve? Porque si tú sabes el guandra y que hablas con el guandra te dice para qué sirve, me vas a decir para qué sirven estas plantas, si es que es verdad lo del guandra. Entonces él miró la planta, la olió, y al olerlas me dijo, esto sirve para esto, para esto, para esto, para esto, y eso ya para esto, para esto. O sea, simplemente oler le ponía el contacto con el guandra de la planta y sabía para qué la planta era útil. Y no falló con ninguna de las tres. O sea que la medicina ancestral, la medicina tradicional, los hombres medicina, de los que se hablaba en el documental, son reales, existen. Y no necesitan de un análisis de laboratorio, de la química, para poder saber cómo usar una planta medicinal. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.